Aquí comienza Tecnotulus, tu podcast de fotografía y vídeo. ¿Qué hay? Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a el podcast de Tecnotulus, ¿Y tú qué miras? Creo que ya vamos por la edición número 11. Si me estás escuchando por iVoox, probablemente haya más ediciones, porque esto viene de más antiguo. Pero si estamos en YouTube, si me estás viendo o escuchando a través de YouTube o YouTube Music, pues estamos por la edición número 11 de este podcast desde que empezó con el formato de ¿Y tú qué miras? Ya sabéis, un lugar para encontrarnos, para hablar, para filosofar un poquito sobre el mundo en el que todos estamos inmersos. Desde luego yo, y seguro que los que estáis ahí, porque si no, no estaríais viendo este vídeo, que es el mundo de la fotografía y el vídeo. Me gusta tratar temas concretos o temas más abstractos, voy variando un poquito, también os voy haciendo un poco de caso sobre lo que me vais pidiendo, y hoy quería hablaros de un tema muy particular. Hay muchas maneras de enfocar este tema, pero quiero hacer una serie de podcast de ¿Y tú qué miras? Hablando del equipo fotográfico, de qué equipo fotográfico puede ser más interesante en qué situación, o de qué particularidades tiene cada equipo fotográfico o parte del equipo fotográfico. En este caso, me voy a centrar en una elección que verdaderamente divide al mundo de la fotografía, o al menos a la gente que está ahí en la comunidad Tecnotulus, porque lo veo en los comentarios. Cuando yo hago un vídeo de street photography o analizo alguna lente, siempre hay dos bandos. Y es que hablo de las focales zoom y las focales fijas. No vamos a hablar de los zoom ahora, sino que vamos a hablar de las focales fijas y cuándo es interesante trabajar con una focal fija. ¿Qué es lo que me puede dar una focal fija que no me va a dar un zoom? ¿Y por qué? Cuando a priori, sobre todo para algunos que no se han acercado a ellas, pensamos que en principio todo va a ser peor, porque va a ser más incómoda y demás, pues ¿qué puede tener de bueno esta focal fija para que haya gente que esté enamorado de una focal fija y que solo trabaje con ella? O bueno, haya gente que, como yo, también alterna. Yo no cierro nunca puertas a nada, con zoom y focal fija, pero bueno, que de vez en cuando nos guste trabajar mucho con una focal fija. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de no interesante? Esto de las focales fijas. Bueno, por si alguien está un poco perdido, me gusta siempre acercarme mucho también a la gente que está empezando en fotografía, porque es verdad que parte de la comunidad de Nautilus es gente que descubre la fotografía conmigo, y esto es algo que a mí me encanta, es que el mensaje llegue a gente nueva que nutre la comunidad de fotógrafos de todo tipo, pues es un auténtico placer. Y evidentemente para quien no lo tenga claro, hay gente que no lo tiene claro, tengo anécdotas, a lo mejor os cuento luego alguna anécdota de abuelo cebolleta youtubero, para que nos entendamos. ¿Qué es una focal fija y qué no es una focal fija? Bueno, una focal fija es una lente que puedes poner a tu cámara y que solo tiene una distancia focal. Por eso es una focal fija. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando este video podcast, si me estás viendo en YouTube, con una focal en la cual no puedo cambiar la distancia focal. Es un 13 milímetros de la gama Pro de Viltrox, f1.4, lo tengo más cerrado, creo que está a 2.8, porque si no me sobra luz aquí, y es una auténtica delicia. Pero es una focal fija. Lo que veis, el 13 milímetros es lo que estáis viendo. No puedo cambiar, no puedo acercar la lente ni alejarla, es solo esa. Entonces, esto pues en principio hace a la lente mucho menos versátil que un zoom, porque si yo tengo un zoom que es qué sé yo, aunque no existe, creo, voy a decir una cosa muy rara, pero para equipararlo con el 13 milímetros, vamos a irnos a un zoom que hemos probado en el canal, el 10-18 de Sigma f2.8, pues tengo todo un ramillete de distancias focales entre 10 milímetros hasta 18. Puedo cambiar y ajustar la distancia focal a mi toma según me interese. Sin embargo, este 13 milímetros, que estaría en la media de este 10-18, pues es un 13 milímetros. Chimpum, se acabó, no hay más. ¿Qué me puede aportar entonces una focal fija en relación a un zoom que en principio, a priori, pues parece más cómodo, más versátil, parece que todo va a favor del zoom? Bueno, no todo va a favor del zoom y hay muchas cosas interesantes que nos da una focal fija. En primer lugar, me voy a ir a la parte
que yo más hago hincapié en el canal y que os animo a que veáis los vídeos que tengo de Street con las diferentes focales fijas que yo uso, principalmente la tríada de Sigma, el 16, el 30 y el 56 milímetros, para que veáis de lo que os hablo. Utilizar una focal fija tiene, por un lado, una vertiente puramente didáctica. Cuando uno está aprendiendo fotografía, un ejercicio magnífico es trabajar con una focal fija. ¿Por qué? Porque de las cosas más importantes que tenemos que entrenar cuando estamos aprendiendo fotografía, una vez que empezamos a controlar los parámetros, que ya sabemos cómo va el F, cómo va la velocidad de obturación y cómo va el ISO y cómo se comporta nuestra cámara y nuestra toma cada vez que variamos esos tres parámetros, los famosos parámetros del triángulo de la exposición, pues lo siguiente que tenemos que controlar de verdad, lo que nos va a hacer diferentes, lo que nos va a hacer mejores fotógrafos, es controlar, digamos, la composición de nuestra foto. Y para controlar la composición de nuestra foto es muy importante, entre otras cosas, la focal con la que trabajemos. Y cómo componer a través de esa focal. De manera que, por muy engorroso que a algunos le parezca, es súper didáctico, repito, reitero y animo a cualquiera que lo haga, coger una focal fija, además, a nivel didáctico, es que me da igual, la que sea. Hay focales fijas mágicas, de las cuales ahora hablaremos, pero la que sea. Ponerla en nuestra cámara e intentar trabajar con ella, en las circunstancias más diferentes que podamos imaginar, porque eso es lo que nos va a dar la didáctica, eso es lo que nos va a hacer crecer como fotógrafos. Es decir, qué sé yo, tengo un 56 milímetros puesto en la lente, que para nada es un gran angular, y voy a hacer fotografía por ejemplo, de arquitectura, que normalmente vamos a trabajar siempre la fotografía de arquitectura con grandes angulares. Bueno, ¿cómo me las apaño para sacar una toma que sea interesante, que coja la esencia del edificio, de la habitación o lo que sea, con una distancia focal tan cerrada como un 56? Por ejemplo, ¿no? Pues no digo que lo hagáis, ojo, a ver si alguien medio novato se le va a ir la olla, que lo hagáis mientras estáis trabajando. Si estáis trabajando para un cliente y queréis que hacer fotografía como he dicho, de arquitectura, pues oye, vamos a centrarnos en las focales que nos interesan, ¿no? Porque se trata de hacer lo mejor para el cliente. Pero a nivel artístico y a nivel creativo, sí que es un ejercicio muy, muy interesante. Aparte de esa vertiente meramente didáctica que tiene el trabajar con una focal fija, porque lo que nos va a hacer es obligarnos a adaptarnos a ella e intentar componer lo mejor posible con las limitaciones que nos da esa focal. Esto nos hace crecer como fotógrafo. No solo porque nos vamos a limitar como tal, sino que además vamos a descubrir dónde es más óptima para nuestra manera de fotografiar. Ojo, a grandes rasgos, pues sí, para un paisaje necesitamos un gran angular, para un retrato necesitamos un telemedio, para hacer fotografía de fauna necesitamos un tele. Pero esto es en general. Pero cada maestrillo tiene su librillo. Vamos a ver con qué distancias focales nos sentimos más cómodos. ¿Con qué distancias focales estamos ya más dispuestos a hacer un tipo de fotografía? Todo eso lo vamos a ir descubriendo, ir trabajando usando distancias focales delante de nuestra cámara de fotos. Así que la parte didáctica creo que es evidente y de verdad que animo a todo el mundo a tener fotógrafos que empiezan y fotógrafos que llevan muchos años a tener al menos una focal fija y trabajar con ella de manera habitual, porque ese ejercicio siempre es muy enriquecedor. Pero las focales fijas tienen más pros, aparte del meramente voy a aprender. Entonces, alguien puede pensar, entonces, vale, Antonio dice que las focales fijas son muy buenas para los novatos. No. Tienen muchas más ventajas, muchas más particularidades que pueden ser interesantes. La primera, una vez, precisamente para los fotógrafos muy hechos, para los fotógrafos que ya tienen claro cuál es su modus operandi, su manera de trabajar, incluso cuál es su nicho. Pues a veces una distancia focal fija nos va a dar muchas cosas que un zoom no nos puede dar. ¿A qué me refiero? Bueno, parece obvio, pero lo explico, lo aclaro, que para un fabricante de lentes, realizar una lente de focal fija va a ser más sencillo tecnológicamente, a nivel ingenieril y a nivel de montaje, que hacer un zoom.
Porque un zoom es una lente que tiene una parte móvil, una parte mecánica, que va a hacer que la distancia focal vaya variando. Por lo tanto, necesitamos una parte móvil, necesitamos muchas más lentes dentro que puedan adaptar esa distancia focal de manera correcta, etcétera, etcétera. Mientras que una focal fija es mucho más sencilla a nivel de, digamos, de construcción. Por lo tanto, vamos a conseguir tener lentes fijas más baratas que los zooms. Así de sencillo. A igualdad de calidades, para que nos entendamos. O quiero decir, por lo que nos vale un zoom, no hay igualdad de calidades, al contrario, por lo que nos vale un zoom de gama media, voy a decirlo muy burdamente para que nos entendamos, probablemente tengamos una focal fija de gama alta. Ahí sí creo que ha quedado claro, ¿verdad? Mejor construcción, mejor calidad de cristales por menos precio. Con lo cual, a la hora de disparar, vamos a tener una foto con más nitidez, con más contraste, con mejores incluso colores, que dependen también de las lentes. Un día deberíamos hablar de eso, de cómo depende el color en parte también de la lente que usemos, porque a veces hay cambios brutales cuando usas una lente u otra. Vamos a tener esas mejores características ópticas en una lente por ser fija, porque al fabricante le cuesta menos hacer esa lente fija que en un zoom. O bien vamos a tener, por el mismo precio, mejores prestaciones a nivel de características de las que podemos medir rápidamente. Es decir, si nosotros tenemos un zoom que es f4 en todo el recorrido, un zoom medio, pues es una buena herramienta, es un zoom bastante luminoso. Si el zoom ya es 2,8, ya decimos que es un zoom hiperluminoso. Bueno, pues una focal fija, a lo mejor un 50 milímetros, podemos tenerlo con una apertura de diafragma de máxima de 1.8, 1.4, 1.2 o 1.0 o incluso menos, es decir, mucho más luminoso que cualquier zoom que podamos echarnos a la cara. Con lo cual, en según qué circunstancias, esto nos va a beneficiar. Ya sabéis que esto es el límite. ¿Dónde medimos la calidad, entre comillas, o la parte de la calidad de un objetivo? En la apertura de diafragma que tiene, en lo luminoso que puede llegar a ser. Ojo, entre comillas, porque hay fabricantes que hacen lentes que son muy mediocres, pero le meten una apertura de diafragma brutal, buscando un poco el marketing, y bueno, si eso no es utilizable, pues oye, no me vale para nada, ¿no? Pero si estamos hablando de un fabricante serio y de una óptica seria, el tener una apertura de diafragma mucho mayor es mejor a todos los niveles. Vamos a poder disparar fotos más rápidas, vamos a poder tener más bokeh, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo ahora tengo entre manos, lo tengo por ahí aquí en el estudio, una última lente que me ha mandado Viltrox, que estoy deseando abrirla, y fijaros lo que es la cosa de YouTube. La tengo desde hace 2 días. No he podido abrirla porque estoy deseando abrirla, pero no quiero abrir la caja porque quiero haceros un vídeo de abriendo la caja y quiero que sea de verdad, es decir, abriéndola conmigo. Entonces abrí la caja primera, vi que efectivamente era el objetivo y ahí lo he dejado esperando poderos grabar el vídeo. Ahora me he puesto a grabar este vídeo podcast, o sea que tampoco lo voy a grabar ahora, no sé cuándo lo voy a abrir. A lo que voy, esa lente es un nuevo objetivo, yo llevo ya un tiempo en el mercado, de Viltrox, que es un 27 milímetros fijo f1.2. Toma, Genoma, pastillas de goma. Creo que es la primera lente 1.2 que voy a poner delante de mi cámara. Delante de cualquiera de las cámaras que haya tenido. Miento. Utilicé el Fujinon, a ver si me acuerdo. Fujinon 85 milímetros creo que es. f1.2 también. Que me lo dejaron mis amigos de Fotorruano, pero era un equipo prestado y una lente prestada. Que yo tenga delante de mi Sony, de mi antigua Nikon o lo que sea, es la lente más luminosa que yo he tenido. A ver cómo se comporta, pero estoy emocionado porque es un Viltrox de la serie Pro, como el que me está grabando ahora mismo. Y hay Viltrox da un escalón de calidad muy grande, de la gama media a esta gama Pro. También lo da en precio, pero en resultados también. Así que bueno, fijaros, ¿no? Te permite tener una focal fija, una apertura brutal. 1.2 es la pera, o sea, por debajo de 2, de f2 ya son objetivos muy luminosos y 1.2 es la repera. Pues esto es una gran ventaja que nos dan las focales fijas respecto a las focales zoom.
De hecho, y aquí es donde entran, como decía, los fotógrafos que están ya muy hechos, para que nos entendamos, pues no sé, hay retratistas que trabajan con el 85 mm, tienen 2 lentes o 3 lentes fijas y ya está. A lo mejor tienen un 50 milímetros, un 85 milímetros y un 120. Hay algunos que les gusta tener una distancia focal más larga, fijos. Y su objetivo fetiche, porque su distancia focal fetiche son los 85 milímetros, que tienen una luminosidad, pues eso, de 1.8, 1.4, cosas súper luminosas. Y con eso trabajan el 99% del tiempo y en el 99% de sus sesiones fotográficas. Así que, al tener una posibilidad de tener una lente súper nítida y súper luminosa, vamos a conseguir maximizar las expectativas o vamos a conseguir maximizar los resultados en según qué fotografía. El más paradigmático, a mi entender, es el mundo del retrato con esos 85 milímetros. Y aquí viene otra cosa muy interesante de las distancias focales, perdón, de las focales fijas, que es que hay según qué distancias focales que son, como digo yo, mágicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues focales que un poco siempre te dicen, no debes no tener esta focal, ¿no? Empezando por un gran angular, que en APS-C, a mi entender, sería el el 16 milímetros, por ejemplo, que es el de Sigma que yo tengo, porque tienes el angular perfecto para poder captar un gran espacio, un gran ángulo de visión, sin deformar demasiado los bordes, sin tener demasiado efecto barril, sin tener demasiadas deformaciones en la imagen, con lo cual, para arquitectura, para paisaje, etcétera, etcétera, pues es una herramienta vital. Luego entramos en el mundo de las focales fijas medias, que son las más, yo podríamos decir, más míticas y más reconocidas a nivel histórico. Son esas que van desde el 35 milímetros hasta el 50 milímetros. Esa franja del 35 al 50 milímetros es la franja natural, la que más se asemeja, más o menos, al campo de visión humano cuando estamos mirando, para que nos entendamos. Y esto, que no hemos oído muchas veces, es cierto, es así, y ya variando, dependiendo de gustos, de intereses, bueno, os he hecho una horquilla muy grande, de 35 hasta 50, pero en ese marco, la toma que vamos a tener es una toma muy natural para el cerebro cuando la vaya a analizar, muy fácil de trabajar con ella y donde cualquier fotógrafo creo que se siente cómodo, porque al ser tan similar, digamos, a nuestra forma natural de visualizar la realidad, pues nos es más sencillo componer. Esa al menos es mi teoría. Esto es cosecha propia, pero creo que esa es la razón. Cuando trabajamos con un angular extremo, cuando trabajamos con un tele más largo, pues tenemos que jugar con esa herramienta que nos varía la realidad tal y como nosotros la percibimos, y si sabemos controlarla vamos a hacer fotografías espectaculares. Pero cuando trabajamos en ese margen de entre los 35 y los 50, como nos movemos en lo que es natural para nosotros, nos es muy cómodo trabajar ahí. De hecho, sabéis que mi distancia focal fetiche probablemente sea ese 30 milímetros de Sigma, que como trabajo en APS-C sería un equivalente a un 40 y tantos milímetros en full frame, para que nos entendamos. Así que al final, la mayoría de las fotos yo las disparo con eso, con unos 40 milímetros de distancia focal, si hablamos de formato completo. Es una distancia focal muy natural. Luego, pasado el 50, empezamos a tener lo que llamamos los teles cortos, y entonces hablaríamos del mundo de los retratos. Y ahí, el rey indiscutible, ya lo he nombrado antes, es la distancia focal de 85 milímetros. Es una distancia focal muy equilibrada que a la hora de disparar delante de un modelo, vamos a conseguir varias cosas. Primero, que no haya ningún tipo de deformación o la deformación sea muy débil a nivel de facciones, etcétera, etcétera. Es más, lo vamos a estilizar un poco al modelo con esta distancia ya de tele corto, que sería un 85. Además, como suelen ser, como he dicho, lentes muy luminosas, mínimo el S85, ya os digo yo que mínimo vais a tener un 1.8 de apertura de diafragma. Si trabajas con un 85, que es un tele ya corto, es decir, una distancia focal larga, y abres a 1.8, vas a tener un bokeh brutal.
De manera que si lo que quieres es hacer un retrato tipo moda, para que nos entendamos, tipo editorial, como dicen por ahí, en la que perdamos el interés en el fondo y nos centremos en las facciones del modelo, la ropa que lleva el modelo, el maquillaje que lleva el modelo, lo que queramos resaltar, pues lo vamos a conseguir de manera natural con esa lente de una distancia focal ya bastante larguilla y además de una apertura de diafragma tan brutal. Esto no lo tenemos en un zoom, porque repito, no vamos a conseguir ningún zoom que tenga 1.8 de apertura de diafragma. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Más allá ya nos vamos en el mundo de los teles, pero bueno, podríamos hablar del 200, del 300, del 600 milímetros, que son focales muy usadas en fotografía de naturaleza. Por ejemplo, conozco un fotógrafo de naturaleza que va con un 600 milímetros por la vida y no lo lleva soldado, lo podría soldar a su cámara porque no lo quita. Eso es lo que lleva siempre. Ostras, un 600, qué cosa más larga. Es lo que él necesita. Él va a ir a buscar pajaritos, bichos que están lejos y no necesita otra focal. 600 milímetros y se acabó. Si quiere hacer otra cosa, ya tiene otra cámara para ponerle una focal más cortita, vamos. Esto es también muy a tener en cuenta con una focal fija. Vamos a conseguir tener lentes más baratas o por el mismo precio que un equivalente, hombre, habrá de un equivalente de zoom y focal fija un poco relativo, entendedme. Por el mismo precio que tenemos un 24-70 f4, tenemos un 50 o un 35 milímetros f1.4. O sea, mucho más luminoso. Por lo tanto, o tenemos lentes más baratas o por el mismo precio tenemos más prestaciones en la lente a nivel de apertura de diafragma y a nivel de nitidez. Evidentemente, el mundo de los zoom es un mundo apasionante. Las grandes lentes zoom, pues eso, son grandes. Yo me ciño a con lo que yo trabajo. El 1850 de Sigma, que es f2.8, en cuanto a nitidez, se comporta igual que sus hermanos de focal fija. Es una lente muy muy nítida. Esto hay que aplaudir al fabricante porque lo ha conseguido. Ha conseguido tener unas lentes todas, incluido su zoom de esta familia, de Contemporary, que son las lentes para las APS-C, que son realmente nítidas. Pero claro, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar retrato, no lo hago muy a menudo, pero lo hago, pues a veces, si me pilla con el zoom, pues bueno, puedo trabajar con el zoom, pero si voy a hacer una sesión, pongo el 56mm f1.4 y con él que me voy. Porque el bokeh que me da ese objetivo, la nitidez y la capacidad de disparar a 1.4, con lo cual puedo trabajar con menos luz si me interesa, oye, no me lo puede dar el zoom. Y cuando yo trabajo con el zoom al 50 milímetros, abro a 2.8 y hago la misma foto que lo he probado con el 56 milímetros a 1.4, pues evidentemente los pasos de diferencia de F que hay ahí se notan mucho y gana por goleada el 56 milímetros. Yo soy bastante amante de las focales fijas, aunque evidentemente, como digo, no se puede decir de este agua no beberé y yo ni mucho menos. Tengo mis zooms, tengo este maravilloso 1850 del cual hablaremos otro día, porque otro día os voy a hablar de lo contrario. O sea, aquí las cosas no son blancas y negras. En las redes sociales, esto es uno de estos problemas de las redes sociales, suelen ser demasiado blancas y negras y en la vida no son blancas y negras las cosas, siempre son escalas de grises. Y por supuesto, os he hablado de las cosas buenas de las focales fijas, pero la primera mala, y no voy a entrar en más porque no hace falta explicarlo mucho más, está clara, es en la que le ganan los zoom, la versatilidad, la comodidad. Tú pones un zoom, tienes ahí una familia de distancias focales enormes, desde un gran angular hasta un telecorto, si hablamos de un zoom estándar, y te despreocupas. Ya puedes hacer lo que quieras, porque sin tener que cambiar de lente puedes hacerlo todo. Mientras que en una focal fija, pues no te da esa versatilidad. Pero otro día, lo mismo que hoy hemos hablado de las bondades y de por qué puede ser interesante utilizar una focal fija, cosa que a mí me parece muy muy interesante, hablaremos de por qué es interesante los zoom, o quizá las circunstancias en las que yo sí o sí voy a utilizar un zoom. Me gusta escucharos, leeros, mejor dicho, en comentarios, aquí en YouTube o en iVoox, si me estáis escuchando desde iVoox. Dejadme vuestras opiniones, vuestros comentarios, qué focales fijas tenéis, cuáles os gustan más, cuáles os gustan menos,
¿Cuáles odiáis? ¿Odiáis las vocales fijas todas? ¿Sois de zoom? ¿Sois de focal fija? Dejádmelo en comentarios y lo hablamos tranquilamente. Bueno, pues aquí termina este nuevo ¿Y tú qué miras? Y volveremos muy pronto con más episodios. Dejadme también en los comentarios qué cosas os interesaría que trajera para hablar tranquilamente aquí en el podcast de Tecnotulus. Gente, hasta muy pronto.